Mi nombre es Ari, soy cofundador de Actorio y hoy quería hacer un tutorial rápido explicando alguna cosa que muchos de vosotros me habéis pedido, que es de cómo publicar un producto en Amazon Seller Central, cómo tenerlo disponible y qué tengo que hacer para que el producto esté disponible a la venta en toda la Unión Europea. Y entonces lo que vamos a hacer es un repaso desde encontrar el producto en Actorio hasta publicarlo en Amazon, comprarlo con el proveedor y al final preparar el embalaje para enviarlo para que esté disponible en Amazon. Y lo más importante y la ventaja grande de Actorio es que esté disponible en toda la Unión Europea a la vez, sin necesidad de complicaciones, y vamos a quitar el misterio de todo el proceso. Vamos a ver cómo funciona. Ok, he encontrado un producto aquí en Actorio y lo que tengo que hacer primero es ir a la página de Amazon y averiguar que en realidad puedo publicar este producto. ¿Cómo lo hago? Cojo el ASIN, copio. Estoy en Amazon, voy al catálogo, añadir producto, pego el producto que he encontrado en Actorio. Genial, hay este producto. Seleccionar estado, selecciono nuevo, desde luego. Vender este producto. Ahora esto lo puedo dejar vacío, esto también. El precio, pongo el precio que quiero, digamos 44. Aplicar. Y aquí me da la opción de aplicar conversión de divisas. Eso quiere decir que va a publicar en todos los países que no son zona euro en su moneda, en el cambio que ellos deciden, y aquí tienes la posibilidad de revisarlo. Y voy a elegir sobreescribir precios actuales. Genial. Ahora la oferta nuevo, desde luego es un producto nuevo, solo vendemos productos nuevos. Y elijo, muy importante, aquí logística de Amazon. Vais a ver que ha desaparecido la ventana de cantidad, desde luego, porque la cantidad se va a calcular en el momento que entra el producto en el almacén de Amazon. Reviso que todo está correcto, todos los precios están correctos. Guardar y finalizar. Y ahora me da la opción de dejarlo como así o publicar y directamente preparar el envío para enviarlo a Amazon. Eso es lo que voy a elegir. Faltan detalles de la preparación. Aquí en los detalles voy a elegir no necesita preparación. Guardar. La etiqueta voy a imprimirlo yo. Se puede también encargar a Amazon, pero ¿para qué? Ahora, fijaos que he elegido unidades individuales. Normalmente es lo que elijo, porque eso me permite incluir varios ASINs dentro de la misma caja para hacer un envío y así ahorrar un poco en el precio de los envíos. Las unidades, tengo que poner las unidades. Aquí voy a elegir 10 unidades. Listo para empaquetar. Y en este momento tengo que entrar en el embalaje y dar detalles de cómo va a ser el embalaje. Yo personalmente, antes de comprar el producto con el proveedor, me gustaría llegar a esta fase que sé que puedo crear el envío para asegurar que de verdad puedo enviar este producto a Amazon. Y ahora lo que tengo que hacer es ir a la página del proveedor y ahora ir y comprar lo que he encontrado. Voy aquí y desde aquí, desde la página de Actorio, siempre hay un enlace a la página del proveedor donde puedo comprar el equipo. Vengo aquí y termino la compra para enviarlo a Amazon. Y para estar todo seguro, este paso es necesario. Entonces, primero creo el envío para asegurar que Amazon me permite enviar el envío. Luego compro el envío y ahora lo que voy a hacer es voy a terminar el envío ya que tengo el producto en mano, sé qué tamaño está la caja y así puedo terminar de preparar el envío. Supondremos que va a ser todo en una caja, confirmar. Voy a elegir todo en una caja, voy a poner el tamaño 30 por 30 por 40, por ejemplo, y voy a poner aquí, digamos, 12 kilos, confirmar. Ok, tengo que elegir el día de envío, digamos, voy a decirle lunes. Me dice el coste del envío. Voy a elegir un transportista. Claro, yo voy a elegir UPS, siempre prefiero hacerlo porque eso es por Amazon y todo funciona muy rápido. También podéis elegir vuestro propio transportista y luego vamos a mirar cómo se prepara el envío a través de UPS. Ok, tengo que aceptarlo, ok, cuidado aquí porque en el momento que lo acepto, si no lo envío, me van a cobrar igual la cantidad de transporte. Entonces, como tengo 48 horas para cancelarlo. Aquí me da la opción de imprimirlo. Yo lo imprimo tamaño de
letra, que es, bueno, así dice tamaño carta, pero yo lo uso por DIN A4, da igual. E imprimo la etiqueta. Esa etiqueta lo puedo imprimir. Nosotros tenemos DIN A4 pegatina, que es fácil, pero si se imprima sobre un DIN A4 papel normal, también se puede pegar con una cinta. Suponemos que ya lo he impreso y ya está. Fijaos que aquí me dice un número de etiqueta y también número de seguimiento. Esto lo voy a necesitar cuando voy a comunicar con UPS para que recojan el envío, porque acordad que Amazon paga a UPS, yo no tengo que pagar nada. Me voy a quedar con este número de seguimiento y puedo ir a envíos en España o empezar, bueno, voy a ir a envíos en España y aquí tengo el envío preparado, listo para enviar, si necesito volver a revisar o mirar las etiquetas. Ahora lo que me queda es comunicar con UPS para que vengan a recoger la caja. Aquí pongo UPS, programar una recogida, servicio de recogida. Aquí básicamente, como he copiado la etiqueta de UPS, tengo que venir aquí, poner todo esto, poner la dirección y todo, y que UPS venga y recoja la caja que he preparado. De nuevo, este es el número de seguimiento que me ha dado en Amazon. Ese es el número que tengo que dar a UPS para que no me cobren, claro, el envío. Solo para enseñaros que si me he equivocado por algún motivo en el envío ya está creado. Acordar que siempre puedo cancelar el envío. Entonces, como este envío era solo para muestras y no lo quiero enviar, puedo cancelar el envío. Confirmo, ok, que lo voy a destruir. Y cancelo el envío. Y ya está, todo el proceso, desde el principio, desde encontrar el producto en Actorio, ponerlo en Amazon, verificar que efectivamente puedo vender y enviarlo a Amazon, comprar el producto en el proveedor, preparar el envío, tener las etiquetas, pedir de UPS que venga para recogerlo y en este momento ya tengo mi primer producto en Amazon a la venta.